La película comienza con el padre Peter entrando en una habitación con poca luz donde la hermana Magali yace atada a una cama. Estaba poseída por un demonio llamado Balban, que distorsionó su rostro. Al ver su estado, Peter insiste en que deben realizar un exorcismo lo antes posible. Luego llama a su superior, el padre Michael, y le pide permiso. El padre Michael se niega rotundamente, creyendo que no es lo suficientemente competente para manejar tal situación. Sin embargo, Peter ignora su orden y continúa con el exorcismo de todos modos. Saca a todos de la habitación y coloca una cámara para grabar el proceso. Con determinación, Peter se prepara para enfrentar el mal que se ha apoderado de su hermana. Magali. El padre Pierre ha preparado agua bendita en cuanto empieza a leer las oraciones. La cama de Magali rebota en el aire. Sin embargo, está tan poseída que el exorcismo no la afecta. En cambio, el diablo comienza a desnudarse y seducir a Pedro, quien intenta controlarlo. Él mismo y continúa sus hechizos. Rocía agua bendita sobre su cuerpo, pero no le afecta. Pronto, Magali se desnuda y comienza a darse placer delante de él. Tan pronto como realiza su acto, se puede emitir un grito demoníaco. Se escucha, y Magali cae en la cama, creyendo que la ha curado. Peter va a comprobarlo, pero ella, de repente se levanta y se pasa la mano por sus partes íntimas. Peter tampoco puede controlarse y acaba teniendo coito con ella. Parece que será una mala decisión, porque el diablo entra en su cuerpo, le parece bien y lo posee también. Luego, 18 años después, la escena se traslada a una prisión, donde un guardia se dedica a su rutina de recolección. Bandejas de comida celular. Pero cuando entra en una celda, ocurre un momento impactante. Dos de los dedos son mordidos por el prisionero que está dentro, provocando un caos absoluto. Luego nos llevan a la casa del padre. Peter ahora ha comenzado a vivir en el campo mexicano. Desde el incidente, estaba consumido por la culpa. Por eso dedica gran parte de su tiempo a un orfanato, cuidando a los niños. Un día, mientras distribuía comida, un hombre preocupado se le acerca. Madre. Ella lo lleva con su hijo enfermo, Felipe, que parece sufrir una extraña enfermedad. Peter lo bendice con agua bendita, pero esto solo provoca que el niño tenga un ataque. Último recurso, lo llevan de urgencia al hospital. Luego, el doctor Nelson examina a Felipe y revela que 4 niños ya han muerto de la misma manera, pero nadie ha podido identificar la enfermedad o su remedio. Más tarde, Peter va a una iglesia en busca de consuelo y el doctor Nelson se une a él. Pedro cree que Dios lo castiga por sus fechorías pasadas, haciendo sufrir a quienes lo rodean. Nelson intenta hacerle entender que estaba bajo posesión del diablo cuando cometió el pecado. Pero Pedro creo que era evitable. Finalmente decide confesarse ante Monseñor Balduzzi, tal como cree que esta es la única manera de lograr la paz. En la siguiente escena, Peter va a la residencia del obispo y se prepara para entregar la cinta grabada del exorcismo. Pero Balduzzi lo sorprende al revelar que el Vaticano lo considera un santo. Luego le da a Peter un generoso cheque por su orfanato. Después de todo, abrumado por el gesto y la cantidad sustancial, Peter duda y finalmente decide retener la confesión. Más tarde, vemos a Pedro en su habitación, maldiciéndose por el pecado que cometió hace 18 años. En ese momento, escuchó un grito proveniente de la iglesia. Él viene a comprobar, solo para descubrir la estatua de Cristo que falta en su lugar. Peter luego mira a su alrededor, y pronto escucha a alguien llorar en un rincón. Cuando se acerca a la persona, se sorprende al ver la forma demoníaca de Jesucristo. De repente lanza un ataque contra él, y es entonces cuando Peter se despierta sobresaltado de su pesadilla. Poco después, un guardia de prisión lo llamó y le reveló que de sus reclusos se comportan de manera muy extraña. Ella se niega a comer y pide reunirse con él. Esto preocupa a Peter, por lo que inmediatamente corre a la prisión. Al entrar a la celda, se entera que la niña se llama Esperanza y que una vez mató a un oficial. Cuando Peter ve su rostro, se da cuenta de que ella no está enferma, sino poseída. La loca entonces comienza a hablar de manera provocativa. La manera, tal como lo hizo Magali hace 18 años, esto significa que está poseída nada menos que por Balban. Más tarde llega la madre de Esperanza y se revela como Magali. Ella luego lanza una bomba. La loca dentro de la celda también es la hija de Peter. Magali lo insta para salvarla si realmente quiere superar su culpa. Por la noche Pedro vuelve a ser atormentado por la forma demoníaca de Jesucristo, que comienza a asfixiarlo mientras duerme, pero de alguna manera logra. Despierta y cálmate. A la mañana siguiente, Peter va al hospital, donde se entera de que Felipe ha muerto. Es la 5ª víctima de esta misteriosa enfermedad, pero los médicos están alerta. Todavía no tengo idea de sus orígenes. Más tarde, Peter conoce a Balduzzi y le presenta el informe sobre el estado de Esperanza. Pide permiso para realizar un exorcismo honorario.
Balduzzi no solo dice que sí, sino que también convoca a otro sacerdote para deshacerse del demonio. La escena luego cambia al padre Michael, que ha llegado a México para presenciar el exorcismo de Esperanza. Se revela que es uno de los mejores exorcistas del mundo y el único persona que ya ha derrotado a Balban. Esa noche, Peter ya no puede soportar la culpa, por lo que quema la grabación en cinta del exorcismo de Magali, no sin antes crear algunas copias de seguridad. A través de un flashback nos enteramos de que en realidad estaba poseído por Balban en el momento del incidente. Fue obligado a tener coito con Magali y dejarla embarazada. Pero Peter de alguna manera logró deshacerse del demonio, cantando repetidamente el nombre de Dios. En el presente, le cuenta al padre Michael cómo era ver una versión demoníaca de Jesucristo. A pesar de sus mejores esfuerzos por escapar, no puede hacerlo. Al escuchar esto, el padre Michael sospecha que Balban intenta poseerlo. Después de todo, dentro de la iglesia, una monja llamada Camilla reza a la Madre María, cuando de repente unas gotas de sangre caen sobre su frente. Ella rápidamente abre los ojos, solo se da cuenta de que falta la estatua. Camilla entonces comienza a escuchar ruidos extraños y encuentra una tela en el suelo rodeada de sangre. Al levantarlo, descubre abajo el cuerpo sin vida de un niño. Esto la asusta y comienza a gritar pidiendo ayuda. A esto, en ese momento, aparece la estatua de la Madre María y camina hacia ella. Pareciendo poseída, ella arrastra a la pobre monja a la oscuridad, corrompiéndola también. Después de un tiempo, una Camilla poseída irrumpe en la habitación de los niños para causarles daño. Magali intenta detenerlo, avanza más, pero se controla fácilmente. Afortunadamente, los sacerdotes escuchan el "apresúrate y corre" para salvar el día. Rápidamente pusieron en marcha sus hechizos divinos y, de una manera u otra, logra expulsar al demonio del cuerpo de Camilla. En la siguiente escena, Michael y Peter visitan la prisión y confrontar a Esperanza. Intentan entablar una conversación con él para aprender más sobre el demonio. Sin embargo, Esperanza solo quiere hablar sucio con el padre Peter. Luego, los dos sacerdotes usan sus oraciones combinadas para derribarla, pero esto solo enfurece a Esperanza. Ella se libera de sus cadenas y lanza un ataque contra el padre Michael, arrancándole la oreja como Mike Tyson, pero antes de que pueda causar más daño, el Dr. Nelson le inyecta un sedante. Derríbalo. Al día siguiente de este incidente, los sacerdotes tuvieron una conversación seria con el director. Afirman que deben realizar un exorcismo dentro de la celda de la prisión y para ello tienen que evacuar todo el lugar. Sin embargo, el director rechaza su petición porque allí tienen prisioneros muy peligrosos. Simplemente no puede arriesgarse a transportarlos a otro lugar. Al no tener opciones, el Dr. Nelson sugiere poner a todos los prisioneros en un sueño profundo inyectándoles un sedante. La idea es poco ortodoxa, pero es la única que lo tengo ahora mismo, así que los sacerdotes están de acuerdo. Llegan a trabajar a la mañana siguiente y el Dr. Nelson se va celda en celda para restaurar la conciencia de los presos. Sin embargo, uno de ellos logra astutamente robar las llaves y esconderlas en su cama. Después de eso, los dos entran a la celda de Esperanza para comenzar el exorcismo, pero, sorprendentemente, la encuentra desaparecida en otro lugar. El Dr. Nelson se sorprende al saber que todas las celdas de la prisión estaban abiertas. Antes de que pueda decírselo a sus colegas, de repente se encuentra atacado por una chica poseída. Poco después, los sacerdotes lo encontraron herido, rodeado por varios prisioneros poseídos. Intentan leer sus hechizos para desterrar demonios, pero parece para no tener ningún efecto. Es entonces cuando la forma poseída de la Madre María entra en escena. Los prisioneros también atacan a los sacerdotes, pero Nelson se sacrifica para frenarlos, tomando esto como una oportunidad. Michael y Peter escapan a una habitación y se encierran allí. Una vez solo, Michael le pregunta a Peter qué pecado lleva consigo. Es porque su oración no trabajar con prisioneros poseídos. Incapaz de aferrarse más a la verdad, Peter finalmente revela que Esperanza es su hija. Él la concibió hace 18 años mientras intentaba salvar a Magali. Al escuchar esto, el padre Michael está profundamente consternado. Afirma que debido a este pecado ahora es imposible. Derrota a Balban y salva a los niños del orfanato. Peter admite sus errores y le pregunta a su padre. Michael realiza el exorcismo. Sin embargo, Michael revela que no puede hacerlo, ya que la última vez que derrotó a Balban, en realidad intercambió su alma con ella, el padre Michael, y luego sucumbe sus heridas, no sin antes darle a Peter un último consejo. Nunca hagas un trato con demonio. Y sobre todo, no metas más el pipí ahí. Aquí es cuando los reclusos poseídos se rompen a través de la puerta, lo que provocó que Peter huyera de allí.
se encierra en otra habitación y decide finalmente confesar el pecado que cometió hace 18 años. Después de registrarse, envía el vídeo a Balduzzi. Luego, Peter sale de la habitación con determinación renovada y se enfrenta. Prisioneros. Parece haberse vuelto más fuerte que antes y sus oraciones logran dominarlo. Los demonios. El demoníaco Jesús aparece entonces como el jefe final, pero Peter logra derrotarlo. También, justo cuando parece a punto de salir victorioso, un prisionero lo ataca por detrás y lo noquea. Cuando Peter vuelve en sí, se encuentra atado a una silla, rodeado por demonios. Balban luego le realiza un exorcismo inverso, con el objetivo de extraer al dios de a él. Esto le causa un dolor insoportable, pero no pierde la esperanza y comienza a leer el suyo. Santas oraciones. Como resultado, atrapan a Balban. Bueno, y su exorcismo resulta inútil. Entretiempo, dentro del orfanato, todos los niños de repente empiezan a convulsionar. Camilla intenta calmarlos, pero sus esfuerzos son en vano. En ese momento, llega la forma demoníaca de la Madre María y la ataca. De regreso a la prisión, las santas oraciones de Peter finalmente logran derrotar a Balban. Último recurso, ella propone un trato. Si Peter expulsa a Dios de su cuerpo, ella dejará a Esperanza y a todos los demás, otros niños. Pero si él no obedece, ella acabará con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Peter piensa por un tiempo, pero está decidido a expiar sus pecados. Por tanto, acepta su propuesta. A pesar de todo, advirtiendo antes, tan pronto como lo hace, Esperanza cae inconsciente y los niños del orfanato recuperar sus sentidos. Al día siguiente de este incidente, el padre Pierre fue aclamado como santo por el medios de comunicación mientras salvó la vida de 112 niños. También llega Monseñor Balduzzi para felicitarle por su éxito. Mientras los dos hablan en privado, Balduzzi revela que borró el vídeo y que la confesión de Peter ahora está sujeta a un sello sagrado. Luego le pregunta a Pedro si desea trabajar como asesor del Vaticano, lo que Peter acepta de buena gana. En este punto, se revela que Peter en realidad está poseído por Balban y que Bishop está bajo la influencia de Balban. Su control. Ahora está decidida a conquistar no solo una ciudad, sino el mundo entero.